Hay una frase que los mentirosos usan más que ninguna otra. Necesito un tiempo. No porque sea la mentira más creativa, sino porque funciona perfectamente con el tipo de persona que eligen para engañar. El tipo que cree que cuando alguien dice que necesita tiempo, es porque está procesando algo difícil, que está creciendo, que va a regresar diferente. Valeria dijo, necesito un tiempo. Un lunes por la mañana mientras metía ropa en una maleta que yo nunca la había visto usar. Maleta pequeña, máximo 3 días de ropa. Voy a quedarme en casa de mi mamá unos días. Necesito pensar. Está bien, le dije. Y estaba bien, de verdad. Solo que no por la razón que ella creía. Mi nombre es Diego Herrera, 45 años, contador senior y socio fundador de una firma de consultoría fiscal en Monterrey. Llevo 20 años encontrando lo que no cuadra en los números de otras personas antes de que ese desequilibrio se vuelva un problema irreversible. Esta historia sucedió hace 3 años. Antes del divorcio, que ya les he contado en episodios anteriores, antes de aprender a aplicar la misma lógica que uso en las auditorías dentro de mi vida personal, fue el casamiento con Valeria el que me enseñó que la precisión que aplico a las finanzas de mis clientes debía haberla aplicado mucho antes a las finanzas emocionales de mi propia casa. Nos casamos cuando yo tenía 32 años y ella 29. La boda fue en el jardín de la casa de los papás de Valeria en San Nicolás, con familia y amigos cercanos, sin excesos, exactamente del tamaño que los dos queríamos. Yo llevaba 2 años construyendo la firma de consultoría con mi socio Ricardo. Ella acababa de ser ascendida a coordinadora de recursos humanos en una empresa de manufactura en el parque industrial. Los dos teníamos carrera, los dos teníamos proyectos, los dos compartíamos esa visión específica de que el trabajo importa y que la vida se construye con disciplina y no con suerte. Durante los primeros 4 años, esa visión compartida fue el pegamento. Trabajamos por la casa en San Pedro, viajamos cada aniversario, siempre planificado con meses de anticipación. Cuando la firma empezó a crecer y los proyectos se multiplicaron, Valeria fue la primera en apoyar la decisión de reinvertir en lugar de gastar. Cuando ella quiso hacer un diplomado en gestión estratégica, yo pagué sin que ella terminara de pedirlo. Construimos bien, juntos. Lo que no previne fue lo que el tiempo y la comodidad hacen con algunas personas. En el 5.º año, algo cambió. Empezó con las noches. Valeria siempre había sido de las que llegaban a las 7:30 de trabajar. De repente llegaba a las 9, a las 10. Siempre con una explicación. Junta que se extendió. Proyecto urgente. Cliente que no encontraba la hora. Después el celular. Siempre había sido descuidada con el celular. Lo dejaba en cualquier lado. Nunca le importaba quién lo viera. De repente lo cargaba a todos lados. Lo cargaba al baño. Lo silenciaba antes de dejar la bolsa en la sala. Después, el humor. Pequeñas irritaciones que antes no existían. Comentarios sobre cosas mías que antes no le molestaban. Cada cambio por separado tenía explicación. Juntos formaban un patrón. Pero yo seguía mirando las partes, no el patrón. Lo que me hizo empezar a mirar el patrón fue algo muy pequeño. Un martes por la tarde llegué a casa antes de lo usual. Una cita se canceló y aproveché. Entré por la puerta principal. Valeria estaba en la cocina de espaldas a mí, hablando por teléfono en voz baja. No alcancé a escuchar todo, pero escuché suficiente. Sé que es complicado, pero tampoco puedo seguir así. El fin de semana que viene, Diego va a estar aquí todo el tiempo. Veremos la siguiente semana. Me detuve en el pasillo. Diego va a estar aquí todo el tiempo.
No que tenga planes, no que la situación sea complicada. Diego va a estar aquí, como un obstáculo logístico, como el factor que necesitaba ser coordinado alrededor de él para que lo que ella realmente quería pudiera suceder. Seguí caminando hacia la cocina como si no hubiera escuchado nada. Hola, llegué temprano, se canceló una reunión. Ella se giró. Una fracción de segundo de algo en el rostro que cualquiera hubiera ignorado, pero que un auditor con 20 años de experiencia no ignora. La microexpresión de alguien que acaba de recalibrar una situación. Qué bueno, ¿cenamos en casa? Claro, dije. Esa noche dormí bien, porque había tomado una decisión. No iba a reaccionar sin prueba, no iba a confrontar sin evidencia, no iba a darle a Valeria la oportunidad de construir una narrativa antes de que yo tuviera el material para demoler cualquier narrativa que intentara construir. Al día siguiente, sábado por la mañana, Valeria fue al súper. Yo fui al escritorio de casa. Abrí el estado de cuenta de la tarjeta conjunta. 40 minutos después tenía la primera imagen. 4 meses de cargos que no correspondían al patrón de vida que yo conocía. Restaurantes en zonas donde ella nunca había mencionado tener compromisos. Un cargo en un hotel boutique en la colonia San Jerónimo, en una fecha en que me había dicho que iba a un retiro de empresa en Saltillo. Otro cargo 3 semanas después en el mismo hotel. Había más. En el historial del correo familiar de Gmail encontré confirmaciones de reserva de hotel a su nombre. 2 que yo nunca había visto porque no había razón para buscarlas. Y había también, porque empecé a buscar con la meticulosidad que aplico a las auditorías forenses, una confirmación de registro en una aplicación de mensajería encriptada que ella había creado con un correo alternativo que yo no conocía. Una aplicación cuyo único propósito es garantizar que los mensajes no puedan ser recuperados. Cerré la computadora, me serví un vaso de agua, me quedé viendo el jardín por 10 minutos. Después abrí la computadora otra vez y llamé a un investigador privado que había utilizado 2 años antes para un caso de auditoría corporativa. El trabajo tomó 10 días. Durante esos 10 días, Valeria no supo que nada había cambiado. Cené con ella 4 veces. La primera vez, el martes, ella llegó a casa a las 8 con la historia de que habían tenido una presentación con un cliente de Guadalajara que se extendió. Escuché con atención. Pregunté sobre el cliente. Ella respondió con el nivel de detalle suficiente para que la historia pareciera real sin exceso de detalle que la haría falsa. Era buena mintiendo, o yo la había entrenado bien para hacerlo al no cuestionarla nunca antes. El viernes fuimos a cenar los dos solos a un restaurante que ella eligió. Estuvo presente, animada, hablando de trabajo, de planes para el fin de año. Vi su celular vibrar 2 veces durante la cena. Cada vez lo giró boca abajo sin mirarlo. Después de la segunda vez, lo puso en el bolso. El domingo fui con ella a casa de su mamá para el cumpleaños de su sobrino. 3 horas con su familia. Su mamá me preguntó cómo iba el trabajo. Sus hermanas hablaron de sus hijos. Valeria estuvo cariñosa, normal, la esposa de siempre. Fue la tarde más larga de esos 10 días. Por dentro, esperando. En el 10º día, Valeria me dijo que necesitaba un tiempo. Maleta pequeña, casa de su mamá. Necesita pensar. Está bien. 20 minutos después, el investigador me mandó mensaje. Tengo todo. ¿Cuándo podemos vernos? Hoy mismo. El reporte tenía 14 páginas. Fotos con timestamp. Registros de ubicación cruzados con los días en que Valeria me había dado explicaciones que no cuadraban. El hombre se llamaba Alejandro Torres, 38 años. Gerente de logística en la misma empresa donde Valeria trabajaba. 6 encuentros documentados en los últimos 40 días. 3 en restaurantes, 2 en hoteles, 1 en un departamento que el investigador identificó como rentado a nombre de Alejandro. El hombre era casado, 2 hijos. Guardé el reporte en una carpeta encriptada con respaldo en 3 lugares distintos.
Llamé a la licenciada Patricia Vargas, abogada familiar con la que había tenido una consulta inicial la semana anterior. Licenciada, tengo el material completo. Podemos avanzar. ¿Puede venir mañana a las 8? Estoy a las 7:50. Antes de continuar, necesito detenerme aquí, porque esta historia es sobre mucho más que una infidelidad. Es sobre preparación. Es sobre la diferencia entre llegar a una crisis financiera y personal con todo documentado o llegar sin nada y perder lo que tardaste décadas en construir. Y necesito preguntarte algo directamente. ¿Tú estás preparado? No para la infidelidad, para cualquier situación donde lo que construiste pueda ser cuestionado. Un divorcio, un inventario, una disputa de herencia, un proceso judicial que alguien más inició y que llega a tu puerta sin que lo hayas visto venir. La mayoría de las personas no está preparada. La mayoría trabaja toda su vida, acumula casa, ahorro, pensión, participación en un negocio y no tiene ninguna documentación organizada, ninguna estructura de protección legal, ningún conocimiento de cómo blindar lo que es suyo. Y cuando la crisis llega, y llega para una de cada 3 familias, todo queda en manos de un proceso judicial que divide sin preguntar quién construyó qué. Yo he visto esto destruir a personas en 6 meses que tardaron 40 años construyendo. La planeación financiera para jubilados fue creada para evitar que eso te pase a ti. No es teoría. Es una guía práctica de cómo documentar tus bienes hoy, cómo estructurar legalmente lo que es tuyo, cómo llegar a cualquier situación difícil con tu patrimonio protegido. Y ahora mismo tengo una condición que no voy a repetir. Las 5 primeras personas que accedan por el enlace del primer comentario fijo van a pagar menos de lo que cuesta una hora con un abogado familiar, menos de lo que cuesta una tarde perdida intentando entender qué es tuyo y qué no. 5 personas. Después cierra. El enlace está en el primer comentario fijo. Ábrelo ahora antes de seguir viendo. Las 5 vacantes no esperan. Volvemos con Diego. La reunión con la licenciada Vargas duró 2 horas. Revisó el reporte, los estados de cuenta, las confirmaciones de reserva de hotel. Diego, tienes evidencia sólida. El reporte del investigador es admisible. Los estados de cuenta son de la tarjeta conjunta. Las confirmaciones de correo fueron encontradas en la cuenta familiar compartida. ¿Qué protejo? La casa que compraste antes del matrimonio permanece tuya sin discusión. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son partibles, pero con la prueba de adulterio y tu documentación de contribución financiera, trabajamos por una proporción favorable para ti. ¿Cuándo notifican? 2 días para organizar el paquete. ¿Dónde quieres que la notifiquen? Pensé un momento. Valeria estaba en casa de su mamá, procesando un tiempo que era en realidad cobertura para seguir viendo a Alejandro sin la inconveniencia logística de que yo estuviera en casa. En su trabajo, durante el horario de oficina. Entendido. El miércoles al mediodía, la notificación fue entregada en la recepción de la empresa donde Valeria trabajaba. A las 12:17, mi celular empezó a vibrar. Valeria llamó 6 veces en 20 minutos. No contesté ninguna. Los mensajes empezaron a las 12:30. Diego, ¿qué es esto? Me notificaron en el trabajo. Por favor, contesta. Puedo explicar. Diego, a la 1 de la tarde, un mensaje diferente. ¿Puedo ir a la casa esta noche a hablar? Respondí ese. La casa tiene la cerradura cambiada. Tus cosas serán empacadas y entregadas en la dirección que le indiques a tu abogado. Toda comunicación de aquí en adelante es con la licenciada Patricia Vargas. Mandé el número de la licenciada. No respondí más nada. A las 6 de la tarde, Valeria apareció frente a la casa. La vi por la cámara de seguridad que había instalado una semana antes. Se quedó parada en la banqueta unos 12 minutos. Intentó el intercomunicador 3 veces. No contesté. Después se fue. No intenté imaginar lo que sentía.
no porque no me importara su sufrimiento como persona, sino porque su sufrimiento, en ese momento, era consecuencia de decisiones que ella había tomado durante meses. Generar empatía con la consecuencia antes de procesar la causa es una forma de autosabotaje que había aprendido a evitar. Me fui a dormir a las 11, me desperté a las 6 y fui a trabajar. Valeria llegó a casa a las 6:40. La vi por la cámara llegar caminando desde la banqueta, intentar las llaves, intentar de nuevo, quedarse parada frente a la puerta unos 20 segundos, procesando que las cerraduras habían cambiado. Después sacó el celular y me llamó. No contesté. Llamó 4 veces más en el siguiente cuarto de hora. Intentó el intercomunicador. Eventualmente se fue hacia su carro y se quedó sentada ahí, por lo que la cámara registró como 22 minutos antes de arrancar y salir. No sé dónde fue esa noche. No era asunto mío ya. A las 9 de la noche recibí un mensaje de Alejandro Torres. Un número que no tenía guardado, pero que reconocí porque el investigador lo había incluido en el reporte. Necesito hablar contigo, por favor. Lo encaminé a la licenciada Vargas con una nota. Ella respondió en media hora. No respondas. Si intenta contactarte de nuevo, lo agregamos al expediente. Contacto de terceros durante proceso puede complicarlo para ellos, no para ti. No respondí. Esa noche dormí 8 horas. El proceso duró 4 meses y medio. El abogado de Valeria intentó 4 estrategias. Que el adulterio había sido consecuencia de un matrimonio ya en colapso, no la causa. La licenciada Vargas presentó 5 años de estados de cuenta mostrando contribución equitativa o superior de mi parte en todos los gastos conjuntos. Que el reporte del investigador había violado su privacidad. La licenciada presentó la jurisprudencia que establece la admisibilidad de prueba obtenida en espacios públicos y por métodos no invasivos. Que los correos habían sido accedidos de forma irregular. La licenciada presentó el historial de acceso compartido de la cuenta familiar de Gmail, documentado en el propio Google, que mostraba accesos mutuos durante años. Que la proporción de reparto debía ser 50% independientemente de la conducta. La licenciada presentó la documentación de compra de la casa con recursos comprobablemente anteriores al matrimonio, excluyéndola del reparto. La sentencia fue favorable en los puntos que importaban. Casa, íntegramente mía. Bienes adquiridos durante el matrimonio, 64% para mí. Honorarios, a cargo de ella. Valeria me mandó un mensaje 2 días después de la sentencia. Una sola línea. Espero que seas feliz. Lo leí 3 veces. No porque necesitara releerlo, sino porque quería asegurarme de que no había nada más ahí que yo necesitara procesar antes de responder. No había nada más. Respondí. Gracias. Un mes después de firmados los papeles, me enteré por un colega en común que Alejandro Torres había terminado con Valeria a las pocas semanas de que el proceso se hiciera público. Su esposa lo había iniciado en divorcio también. Las consecuencias de sus decisiones se habían distribuido con bastante equidad, considerando. No sentí satisfacción con eso. Mi objetivo nunca fue que ella sufriera más de lo que ya iba a sufrir con las consecuencias naturales de sus elecciones. Mi objetivo fue siempre uno solo: no ser la única persona que pagara el costo de decisiones que no fueron mías. Ese objetivo se cumplió, no porque fuera una despedida que necesitaba dar, sino porque era lo honesto. No había rabia, había claridad. Ella había tomado decisiones. Yo había respondido a esas decisiones con la precisión que mi formación me permite tener. El resultado fue el que fue. Esta historia no es sobre venganza, es sobre preparación. Es sobre la diferencia entre ser la persona que descubre algo y reacciona con emoción y ser la persona que descubre algo, respira, documenta y actúa en el momento correcto, de la manera correcta. No es fácil, especialmente cuando todavía te importa la persona, pero es posible y es el único camino que preserva no solo el patrimonio, sino la dignidad.
La próxima historia de este canal también será la mía. Diego Herrera, todavía aquí, todavía encontrando lo que no cuadra. Antes de cerrar, lo último que necesito decirte. Sé que viste esta historia hasta aquí porque reconoces algo. Quizás no es infidelidad, quizás es el miedo difuso de no saber qué te queda si todo cambia mañana. Ese miedo es real y existe porque nadie te enseñó la educación financiera que necesitabas. Nadie te mostró cómo documentar tu patrimonio de forma que sea incontestable. Nadie te explicó cómo estructurar legalmente lo que es tuyo antes de que llegue una crisis. Nadie te dijo que la protección financiera no es un lujo, es una necesidad, y que la ventana para actuar antes de que el problema aparezca siempre es más pequeña de lo que crees. La planeación financiera para jubilados cierra esa brecha. Diseñada para quien tiene más de 45 años, tiene casa, ahorro, pensión, cualquier patrimonio construido con años de trabajo y quiere llegar a cualquier situación difícil con lo suyo protegido, documentado, blindado. Y hoy tengo una condición que no existe en ningún otro canal. Las 5 primeras personas que accedan ahora por el enlace del primer comentario fijo van a tener el precio más bajo que este material ha tenido. Sin comparación, 5, no 10, no 20. 5 personas que van a actuar ahora, mientras los demás van a seguir pensando que tienen tiempo. No tienen. El momento correcto para protegerte es siempre antes de necesitar protección. El enlace está en el primer comentario fijo ahora. Haz clic. Antes de que las 5 vacantes cierren, antes de que salgas de este video y la vida siga dándote la sensación de que habrá tiempo después. No habrá. Tardaste décadas construyendo. 2 minutos ahora protegen todo eso. Un gran saludo. Hasta la próxima.